Pues muchísimas gracias por la presentación. Me siento muy, feliz de tener amigos así. Siempre hace falta tener amigos de ese tipo para que nos ayuden en todo, ¿no? Bueno, yo he elegido este tema porque yo creo que puede ser muy interesante para todos nosotros manejar el estrés oxidativo, más bien para prevenir los efectos secundarios que podemos tener después de un tratamiento como láser, que tenéis que pensar que vaporizamos, queremos estimular producción de tejidos, de todo esto. Hay un tema que tenemos que manejar antes de hacer cualquier tratamiento de esto. Entonces, el tema de... A ver, vaya que haya apuntado a la cabeza. Bien. El fenómeno de oxidación es un fenómeno muy frecuente que lo podemos ver en cualquier organismo vivo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no vamos a ser una excepción y es un fenómeno que permanentemente en nuestro cuerpo ocurre, ¿cierto? Y además es un proceso químico básico que lo podemos observar en todos los procesos biológicos. El tema de oxidación se hace peligroso en realidad cuando sale del control del cuerpo y que generamos unos radicales libres, que mejor decir, que son especies reactivas de oxígeno, porque no todos los productos son radical libre, pero sí que son moléculas altamente reactivas y que pueden dañar realmente los tejidos. Entonces, cuando sale del control del cuerpo, allí es cuando se hace peligroso. Gracias a Dios, nosotros hemos ido desarrollando sistemas enzimáticos endógenos antioxidantes que lo hemos desarrollado a lo largo de la evolución. Y todo esto ha hecho poder parar los efectos negativos que pueden tener ese tipo de moléculas reactivas. Entonces, el problema realmente empieza cuando hay un desequilibrio entre la producción de los factores prooxidantes y disminución de los antioxidantes. Entonces vamos a ver realmente cómo se desarrollaron todos estos mecanismos. Estos mecanismos sabemos que tenemos que recordar que nosotros somos seres de evolución. Entonces pasamos de una fase unicelular a fase pluricelular, y a medida que fuimos aumentando el número de células, pues necesitábamos más energía, lógico. Antes vivíamos en unas circunstancias totalmente anaeróbicas. A medida que fuimos evolucionando para obtener más energía, por tanto, ya pasamos a procesar lo que es el oxígeno. Entonces, en realidad, ese sistema de los radicales libres es una transformación de una fase estrictamente anaeróbica hacia una fase estrictamente aeróbica. Cuando pasamos a coger el oxígeno, allí es cuando empiezan todos estos procesos. Ahora, el tema es que ese sistema de radicales libres o procesos oxidativos nunca fueron creados para agredir al cuerpo. Todo lo contrario, fueron creados como un mecanismo de defensa. En este caso, la chica es radical libre. Bueno, su función principal fue difundir el oxígeno al tejido para que podamos conseguir la energía en forma de ATP. Por tanto, no se trata de un sistema enemigo, todo lo contrario, se trata de un sistema absolutamente amigo. Bien, otra función que tenían estos radicales libres era que inhibían la invasión de microorganismos. Imaginaros cuando ocurre una infección, nadie se imagina que llega el macrófago, la célula linfocito o leucocito, saca el revólver y liquida al microorganismo. Nadie piensa en esto, ya que todos estos procesos están mediados por los radicales libres. ¿Cómo se liberan en estos casos los radicales libres? Pues cuando en una fase, por ejemplo, aguda de infección, tenemos normalmente
una producción de leucocitos y una fase crónica aumentan los niveles de linfocitos, bueno, lo que fuese. Cuando hay un microorganismo que invade al cuerpo, pues por ahí van emigrando a través de los pasos todos los macrófagos, leucocitos, para poder dar una buena defensa al cuerpo. ¿Cómo lo hacen? A través de citoquinas inflamatorias y, lo más importante, un producto que se llama mieloperoxidasa, que en presencia de cloro genera un mogollón de radicales libres que en este caso liquida lo que es el microorganismo. Bien, entonces, pues con todo lo que sabemos, el tema de radicales libres convierte un fenómeno de estrés oxidativo cuando se sale del control del cuerpo y los sistemas ya no pueden responder en manejar esa cantidad de radicales libres que se produce. ¿Y qué ocurre cuando se produce tantos radicales libres? Sabemos que el radical libre es un átomo, una molécula, que en la última órbita tiene un electrón no apareado. ¿Qué quiere decir? Esto le hace que sea como un ladrón de electrones. Entonces va, por un lado, roba ladrones de otras moléculas y los desestabiliza. Ahora, mientras esto lo haga una molécula que no tiene importancia, no pasa nada, pero si imagínate que esto lo haga con una membrana celular, o esto lo haga en la cromatina, ¿vale? Por tanto, bueno, voy a hablar un poquito rápido, no voy a entrar en detalles bioquímicos, pero voy a entrar rápido en tipo de radicales libres que podemos tener. Lo primero que se produce cuando entra el oxígeno en el cuerpo es el radical superóxido. Este radical superóxido, en su última órbita, tiene un electrón de más. ¿Qué hace este tener un electrón de más? Va interaccionando con otras moléculas. Bien, le encantan lo que son las membranas celulares, las mitocondrias y las cromosomas. Entonces tenemos que tener, cuando tenemos superóxido en el cuerpo, hay que tener cuidado con estas tres estructuras. Por tanto, ¿cómo se puede controlar? En la escala de evolución, a medida que se fueron generando los radicales libres, fuimos desarrollando sistemas enzimáticos. En este caso se produjo superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa, como el cuerpo es tan inteligente, ¿dónde lo podemos encontrar? Principalmente en mitocondria, central de energía, ¿cierto? Bien, entonces se puede encontrar a nivel mitocondrial, también podemos encontrar a nivel de citoplasma. Si está en la mitocondria, para que tenga buena función necesitamos manganeso. Y si está en citoplasma, necesitamos zinc y cobre. Regla número 1. Cualquier formulación que queramos utilizar para favorecer al SOT tiene que contener, exclusivamente, bueno, aparte de otras cosas que puede tener manganeso, zinc y cobre. Tened en cuenta un tema muy importante, tener en cuenta que estos minerales no son antioxidantes. O sea, ustedes no pueden dar manganeso como antioxidante, porque no es un antioxidante. Es un cofactor que hace activar ¿a quién? Al SOT. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Llega al SOT, lo convierte inmediatamente en peróxido de hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo necesitamos para el cuerpo. ¿Qué pasa con peróxido de hidrógeno? En muchos libros que ustedes lo miran, se habla de que como si fuese un radical libre. Miren la molécula. La molécula es una molécula muy equiparada. No hay nada negativo en esto, no tengo un electrón que me sobre y me falte, está totalmente equiparado, pero es altamente reactiva y inmediatamente interacciona con otros tejidos. Disponemos ahora dos sistemas enzimáticos endógenos para poder manejar a esto. Uno es catalasa y otro es glutatión peroxidasa. Bien, por la acción de glutatión peroxidasa, mire, aquí tenemos, por ejemplo, entró el oxígeno, se formó radical libre de peróxido, superóxido dismutasa lo convirtió en peróxido de hidrógeno y oxígeno, y ahora llega glutatión peroxidasa y catalasa y empieza, ¿qué se produce? Agua y oxígeno. No me digan que esto no es fisiológico.
al final se convirtió en agua o oxígeno y aquí se acaba el problema. Justo lo que la célula necesita. Ahora, mientras todo se acabe aquí, todo está perfecto. No hay ningún problema. Para que funcione, sistema de glutatión peroxidasa, muy importante, necesitamos cisteína, selenio, vitamina B2. ¿Vale? O sea, si ustedes quieren que este sistema funcione, en las formulaciones que están viendo, hacen una analítica, por ejemplo, sobre procesos inflamatorios del cuerpo y les dice, el glutatión peroxidasa está mal. Perfecto, entonces se le manda cisteína, selenio, vitamina B2 para activar este proceso. Podemos, para potenciar, lo que es otra cosa, mandar vitamina E. Pero tenemos que tener cuidado con vitamina E, porque al final, vitamina E, dentro de las vitaminas que hay, es una vitamina que se puede oxidar porque es lípido. Son 4 moléculas de colesterol unido. El tocoferil puede convertirse en el tocoferol se convierte en tocoferil, ¿dónde se queda? En la célula de grasa. Si tengo mucho estrés oxidativo, se va a peroxidar y ahí empieza a dañar a todas las membranas celulares. Bien. Para que active, para que funcione catalasa, necesitamos hierro. Ojo, nunca voy a mandar hierro a un paciente para activarle el sistema de catalasa cuando tiene los niveles de hierro bien. ¿Por qué no lo mando? Porque hierro es altamente oxidativo. Imaginaros una ventana de aluminio y una ventana de hierro. Llueve, ¿cuál se oxida? El de hierro. Pues eso es la ventana que tenemos dentro del cuerpo. Por tanto, solo administramos para activar este sistema el hierro en las personas que tengan anemia ferropénica. ¿Me explico? Luego tenemos otro radical libre, hidroxilo. ¿Cuándo se produce hidroxilo? Dijimos que glutatión peroxidasa y catalasa hacen que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua y oxígeno, ¿cierto? Vale. Si glutatión peroxidasa no funciona correctamente porque le falta selenio, por tanto, no todo se va a convertir en agua y oxígeno. Se va a convertir en un radical libre que se llama hidroxilo. Este radical libre, cuando aparece, es muy complicado. Es muy complicado porque no hay sistema enzimático que pueda con ello, porque no tenemos desarrollados sistemas enzimáticos para que pueda deshacernos de radical hidroxilo. Entonces, la terapia ortomolecular aquí sí que es necesaria. Entonces tenemos que mandar antioxidantes como medicina ortomolecular. ¿Qué pueden ser? Los antioxidantes pueden ser vitamina C, picnogenol, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, ya en función de la gravedad. Muchas veces hay que utilizar combinación de varios antioxidantes. Solo en este caso podemos utilizar medicina ortomolecular para corregir el proceso, el defecto, digamos, de antioxidante que está fallando. Vale, es muy peligroso, interacciona primero con hierro, interacciona todas las membranas celulares y principalmente también interviene mucho en la cromatina y genera procesos tumorales. Bien. Luego aquí tenemos otra especie de reactivo que es muy interesante porque no es un radical libre, pero todos hemos oído oxígeno singlet. Entonces el oxígeno singlet es un oxígeno, se produce normalmente en 2 situaciones se produce. Uno es cuando los rayos UVA inciden sobre el oxígeno se excita y se convierte en oxígeno singlet. ¿Qué es oxígeno singlet? Los 2 electrones, sabemos que normalmente el electrón, el spin que tiene que ir en sentido contrario. Cuando 2 electrones están en la órbita, cada uno gira en un sentido diferente, ¿cierto? Pues cuando tenemos oxígeno singlet, los 2 electrones giran en el mismo sentido. Y esto hace que sea altamente reactiva. Luego tenemos otra situación que se produce el oxígeno singlet, que es en situaciones de infecciones generalizadas, como septicemias que hay. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, este oxígeno singlet está relacionado con la capacidad de la defensa que tiene nuestro paciente. Cada vez que haya más oxígeno singlet, más defensa vamos a tener. Entonces, ahora entendéis por qué estas reacciones, esta especie de reactivos de oxígeno, en realidad
son sistemas amigos para poder protegernos. Vale, dijimos, es un proceso totalmente fisiológico, nos beneficia a nosotros, solamente se vuelven dañinos cuando se produce de forma desproporcionada, totalmente por encima de la capacidad del sistema endógeno que tenemos para neutralizarlos. Bien, la pregunta de millón, ¿es necesario que mandemos antioxidante a todo el mundo? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque siempre debe haber un equilibrio en el cuerpo. Si yo mando muchos antioxidantes a la persona, le estoy obligando que sacrifique su producción de energía, que es ATP, a expensas de aumentar radicales libres. Por esto no se da a todo el mundo antioxidantes, solo en casos que lo tengamos bien comprobado, que esta persona tiene un estrés oxidativo, que hay un desequilibrio en oxidación y antioxidación del cuerpo, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué va a sentir el paciente si yo le doy antioxidantes? Lo primero que va a aparecer, fatiga crónica. ¿Por qué? Porque no va a tener ATP, no va a tener energía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer si una persona, por ejemplo, vemos que no vive en una situación, en una atmósfera contaminada, su alimentación está bien, y detectamos que puede tener cierto estrés oxidativo? Muchas veces una desintoxicación a nivel hepática, fortaleciendo las dos fases de desintoxicación hepática, podemos alcanzar muy buenos resultados a la hora de control de estrés oxidativo, ¿vale? Bien. Voy a entrar muy poco sobre procesos de desintoxicación hepática, porque si entramos en muchos detalles bioquímicos nos vamos a aburrir, así que intento que sea de forma rápida y que sea realmente que saquéis un provecho y saber más bien cómo manejar cada fase de desintoxicación hepática. Sabemos que el hígado es central de desintoxicaciones. Cuando hablo de desintoxicaciones quiere decir que todos los procesos oxidativos ocurren la mayor parte en el hígado. Disponemos de dos fases de desintoxicación, fase 1, fase 2. Fase 1, viene la molécula grande, se convierte en una molécula menos tóxica. Si la molécula la puede convertir en esta fase en hidrosoluble, podemos a través de orina o las heces o el sudor echarlo para afuera. Si ve que no puede con ello, lo manda a la fase 2 para que la fase 2 se encargue de esto. Bien, fase 1 está modulado principalmente por un sistema que se llama citocromo P450. ¿Os suena? De lo que habíamos hace años que lo leíamos en el libro de fisiología. Bien, ¿qué es ese citocromo P450? Es un compuesto enzimático compuesto entre 50 a 100 enzimas. Es variable de una persona a otra. Es el que hace que una persona sea metabolizador rápido o lento. ¿Cómo podemos saber que es metabolizador rápido o lento? Pues metabolizador rápido es como yo. Nada más tomar un vaso de cerveza, ya dice te quiero, te amo, sin ti no puedo vivir. Y metabolizador lento es una persona que acaba con una producción entera de cerveza y nunca lo dice. O sea, tarda el hígado en hacerlo. Bien, ¿qué es lo que hace el citocromo P450? Lo que hace, inicia una fase de reducción y oxidación. Luego os pongo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Y en esta fase de oxidación y reducción, pues hay intercambio de electrones. Alguien gana un electrón, otro lo pierde. Por tanto, se inicia la producción de radicales libres. Vale. ¿Cómo yo puedo mejorar esa fase? ¿Cómo puedo mejorar que estos procesos oxidativos no sean tan devastadores? Términos generales, podemos utilizar cartosmariano, silimarina, que es el componente, digamos, principio activo, o picnogenol de la corteza del pino. ¿Qué hace estos dos productos? ¿Qué función tiene? Estos modulan
exclusivamente la función oxidativa de citocroma P450. No modulan al citocroma P450, simplemente hacen que el efecto de oxidación no sea tan tóxico. Entonces lo podemos mandar a nuestros pacientes más o menos 10 días antes de, sobre todo pacientes que vienen y tienen manchas. Estos son, ya me está hablando de que hay cierto estrés oxidativo. Entonces a estos pacientes 10 días, 15 días antes les dan 2 cápsulas de Cardo Mariano Complex, que contiene también vitamina B6, todo el grupo que necesita, y le pueden mandar directamente picnogenol. A ver. Entonces dijimos que esta sustancia lo único que hace, es muy importante que sepáis esto, porque silimarina no va a afectar a citocroma P450, ni lo va a modificar ni nada, simplemente lo que va a hacer es que el fenómeno oxidativo no sea tan dañino para el cuerpo, lo único que va a hacer. Vamos a poner un ejemplo. Como hay tantos ginecólogos, he cogido este etinilestradiol. Etinilestradiol es una molécula de 18 átomos de carbono, ¿cierto? Vale. Como etinilestradiol, cuando entra en el cuerpo, no tiene actividad. Entra en sistema de citocroma P450, etinil se separa, se queda el estradiol, ¿cierto? Entonces, estradiol, en ese momento hay en su estructura, yo no sé por qué, pero hay 3 carbonos que pueden sufrir un proceso de oxidación. Bueno, pueden sufrir cualquiera, pero estos 3 carbonos son los que me van a decir la peligrosidad de la molécula y lo que pueden hacer cuerpo de una mujer, por ejemplo. Si se oxida en carbono 16, lo que va a hacer, hace que estradiol se convierta en una molécula altamente oxidante. Entonces, ¿con qué va a reaccionar? Va a ser fuertemente activo respecto a receptores alfa, y si yo tengo alguna célula mitogénica en la mama, ahí va y lo acciona. Si esa oxidación ocurre en carbono número 4, la situación aún es peor. Corregirme los ginecólogos si me equivoco. Si se oxida a nivel de carbono 4, la situación es peor porque activa una enzima COMT, catecolometiltransferasa. Y esto es peor que la de 16 y incluso aumenta actividad de receptores alfa. Tal vez eso sea el miedo, que las mujeres tenemos miedo a la hora de tomar estrógenos cuando estamos después de menopausia. En cambio, si se oxida en carbono 2, ¿qué va a pasar? Tiene un efecto neutro o incluso un efecto protector sobre las células de mama. Ahora, cuando yo mando silimarina o picnogenol, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que si está oxidando, por la razón que fuera, dependiendo del sistema que tenemos, si está oxidando en carbono 16 o carbono 4, el efecto no sea tan drástico. ¿Y qué puedo hacer para cambiar un poco esa ruta metabólica para que vaya hacia oxidación de carbono 2? Pues existe un producto natural que se saca de brócoli que se llama 3-indolcarbinol. Este 3-indolcarbinol lo que va a hacer, va a promover más que la oxidación ocurra a este nivel de carbono 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decir a mi paciente que tome 1 tonelada de brócoli al día, o puedo mandarle 250 miligramos de 3-indolcarbinol para protegerle contra el fenómeno oxidativo que puede pasar con estradiol. ¿Vale? Esto está en suplementos alimenticios, lo puede comprar Laboratorio Douglas, por ejemplo, o Solaray. Todos son complementos nutricionales, lo puedes comprar. Todo eso, me he equivocado en esta diapositiva porque he puesto en realidad aquí el metabolito activo. Esto es un metabolito derivado cuando se oxida el carbono 16 y se ve en la orina.
La prueba se llama, es análisis de metabolitos orgánicos estrogénicos en la orina. Entonces mandamos la orina fría al laboratorio lo analiza y me dice cuánto tengo de 16 hidroxiestradiol, cuánto hay de 4 hidroxio, cuánto hay de 2. Cuando la relación hace una relación entre 16 y 2, si es superior a 2 ya es peligroso y si es inferior pues ya es menos peligroso. Bien. Vamos rápido a la fase 2. Si la molécula, la fase 1 no lo puede eliminar, lo manda a la fase 2. La fase 2, en realidad, todas las acciones que hacen se llaman, todos los fenómenos que ocurren se llaman conjugaciones. ¿Qué quiere decir? Que empieza a meter grupos químicos que hacen que la toxina se haga soluble directamente. Por ejemplo, tenemos, dependiendo del libro que ustedes consulten, hay 5 o 7. ¿Por qué 7? Porque la sulfatación, hay una sulfatación, hay otro que se llama oxisulfatación. Da igual, donde ustedes quieran, entre 5 y 7. Ahora yo aquí he puesto 5, que es sulfatación, glucoronidación, aminoconjunción, o también se llama glicidación, metilación y acetilación. Estas son las 5 vías que utiliza el hígado en la fase 2 para poder solubilizar a la toxina que entró. Y ya de esta manera lo solubiliza a través de esa orina, lo sacamos, ¿cierto? Bien, rápido, vamos a hacer cada fase rapidísimo. Sulfatación, ¿qué hace? Mete grupos azufrados para solubilizar a la toxina. ¿Para qué sirve esto? Diversos fármacos, aditivos alimentarios, toxinas que proceden tanto de medio ambiente como la microbiota intestinal se eliminan a través de la sulfatación. Algunas hormonas, por ejemplo, estradiol, también se elimina a través de esta vía junto con la metilación, ahora hablamos sobre ello. Favorecido por alimentos ricos en azufre, cebolla, ajo, rábano negro, berécol y coles de Bruselas. No quiero dar nutrición porque yo soy científico y quiero trabajar solo con los nutracéuticos tal. Por nutracéuticos tenemos metionina, cisteína, taurina, vitamina B6, glutatión y selenio. Glucoronidación. Ocurre normalmente junto con glicidación. Estas dos vías van juntas normalmente. ¿Qué es? Mete el ácido glucurónico por acción de una transferasa y solubiliza inmediatamente a la toxina. Sirve para algunos fármacos como aspirina, benzoatos, que son aditivos alimentarios, meten en los envases de alimentos para que no se pudran, se eliminan de esta manera, y algunas hormonas. Está favorecido por ingesta de azufre y cítricos, azufre ya dijimos los alimentos que eran, y si queremos dar nutracéuticos, metionina, taurina, etc. ¿Por qué? Porque son grupos, son aminoácidos que en su estructura siempre tienen azufre. Glicidación o aminoconjugación, tenemos. ¿Qué hace? Mete aminoácidos como glicina, taurina, glutamina, arginina y ornitina para neutralizar las toxinas. Muy difícil que esta fase esté siempre alterado, muy difícil. ¿Por qué? Porque a través de alimentación, nosotros tomamos carne y a través de alimentación nos llega todos estos nutrientes que necesitamos. Para potenciarlo, proteínas de alto valor biológico, no quiero nutracéuticos, podemos dar los 4, mi recomendación es que demos glicina solo porque arginina y ornitina pueden interferir con la producción de ácido nítrico, y ácido nítrico es un gran vasodilatador y a generar algún problema que a lo mejor no queremos hacer. Perfecto. Vale, vamos a hablar ahora de 2 procesos, que es metilación y acetilación. Son 2 procesos muy importantes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se relacionan, se asocian con los factores epigenéticos. Ahora os explico por qué. ¿De qué se trata? Se trata de meter grupos de metilo. ¿De dónde lo saca? De metionina, que genera ese adenosilmetionina, no hace falta que lo sepáis, simplemente para cultura general, y meten grupos de metilo, se genera de esta manera. ¿Y qué necesito? Necesito colina, vitamina B12, vitamina B9. Si ustedes miran
en cualquier formulación que pone para mejorar las fases de intoxicación hepática, siempre podéis encontrar colina, vitamina B12, B9, B6, B2, todo esto complejos que necesitamos para mejorar esta fase siempre vienen metidos en una formulación. Bien, ¿qué es lo que desintoxica? Desintoxica los estrógenos, por un lado, asociado a los factores epigenéticos, al igual que acetilación, son dos procesos que nos cuidan contra el cáncer. Metilación, acetilación, porque interfieren mucho con las proteínas erróneas que se producen desde el ADN de la célula. ¿Qué hacen? Metilación, en caso de metilación, los grupos metilos descomponen la parte de azúcar de estos nucleótidos, la proteína errada que ha salido, entonces descomponen la parte de azúcares y desaparece la proteína. ¿Y qué hace acetilación? Acetilación es cuando metemos grupos de acetilcoenzima A para eliminación de la toxina, lo hace soluble y lo elimina a través de la orina. ¿Qué hace desde el punto de vista de epigenética? ¿En qué nos puede ayudar? Nos ayuda en que descompone las proteínas de las proteínas erradas. ¿Cómo lo hace? Activa las proteínas del choque, que son los chaperones, y estos activan a su vez una enzima a nivel de mitocondria, que es caspasa-3. Caspasa-3, cuando deja de funcionar, la mitocondria se muere y se acabó célula tumoral. Para favorecerlo tenemos vitamina B1, B5 y C. Bien, ahora vamos a ver, ya toda esta parte lo dejamos y vamos a ver cómo realmente viene a nosotros un paciente, quiere hacerse para cicatrices de acné, doctora. 5 minutos, de cicatrices de acné, y resulta que, ¿cómo valoramos si tiene estrés oxidativo o no? ¿Qué información me puede dar esa valoración? Siempre la historia clínica y algunas 2 o 3 pruebas que podemos hacer a nivel de laboratorio. ¿Qué es lo que puede hacer? Me puede decir que el grado de estrés oxidativo de nuestro paciente y luego qué estrategia tengo que hacer para solucionar el tema. Entonces, empezamos con las preguntas claves que se hacen en historia clínica. Se pregunta si nuestro paciente siempre se siente fatigado. El paciente se levanta por la noche y dice, estoy cansado, me levanto ya cansado, sin hacer nada. Y le dice, pero ¿usted a qué se dedica? No, es que yo soy administrativa y estoy siempre sentado. Pues ya está, ya tiene una fatiga crónica. Preguntamos si tiene exposición a químicos o contaminantes. No, es que yo vivo al lado del río Mino, tal, pues ya sabemos que puede haber una contaminación y esta contaminación es el que me va a generar el estrés oxidativo. Esa es una pregunta clave. Bien, luego preguntamos si emplean los productos de tabaco o incluso si es fumador pasivo. Esto lo sufren mucho los niños que sus padres fuman. También hay que preguntar si toma más de 3 bebidas alcohólicas a la semana. Aquí ya entramos todos. Si hace menos de 3 horas de ejercicio a la semana, excepto doctor Arroyo, que esta mañana yo le vi cuando subía de ejercicio. ¿Sí? Menos de 3 horas de ejercicio a la semana. ¿Vale? Si se expone a rayos UVA o se mete en las cabinas bronceadoras, pues esto ya es directamente el oxígeno singlet y lo tenemos claro. Bien. O si consume con mucha frecuencia fármacos, aunque sean recetados, o a lo mejor alguno de venta libre. No, es que yo me levanto por la mañana y me tomo vitaminas de todo. O no, es que yo tengo que tomar, yo qué sé, yo me tomo, ¿cómo se llama?, estas drogas de diseño. Preguntamos si come con mucha frecuencia fritos o consume menos de 5 porciones entre vegetales y frutas, las 2 cosas. O que a menudo come demasiado. Vale. Estas son las preguntas claves que hacemos a nuestro paciente. Vamos a ver a nivel clínico, a nivel de laboratorio, qué podemos pedir. Podemos pedir, hay una prueba que se llama T-Bars, esto se puede hacer en la clínica. Ustedes compran el reactivo, piden al paciente que orine un poquito, se echan 2 gotas de reactivo y allí aparece que si tiene estrés oxidativo. ¿Qué es lo que está midiendo? Manoldialdehído.
¿Qué es este producto? Este producto es el metabolito de peroxidación lipídica que aparece en la orina. ¿Cómo se determina? Se echa las gotas reactivas en la orina y a través de colorimetría tenemos desde color rosa hasta color rojo. Rosa, el que menos estrés tiene, rosa, el que más el rojo, el que más estrés tiene. ¿De qué me informa? Me informa que si estrés oxidativo de mi paciente está afectando a las membranas celulares, por un lado, y también me informa sobre la glicación, nivel de glicación del paciente, sin tener que medir, por ejemplo, los niveles de hemoglobina glicada. Bien, hay otro producto, digamos, esto que podemos ver a nivel laboratorio, es 8-hidroxidesoxiguanosina. Esto, cuando aparece en la orina, me está diciendo que ya tocó a ADN. Eso es una situación muy grave. La mayoría de la gente no lo tiene. Bien. Luego, los niveles de hierro. Dijimos que el hierro, hay que tener cuidado con esto. El hecho que en el cuerpo siempre está ligado a una proteína, se llama hierro quelado, que es hemoglobina, transferrina, ferritina, ¿cierto? Vale, entonces, ferritina, medimos todo esto. Si los niveles de ferritina, que muchas veces están altas, allí me está diciendo hay peroxidación lipídica. Tengo muchos radicales libres tipo hidroxilo. Ahí hay que mandar antioxidante. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. 5 minutos, me quedan 3 diapositivas. Primero, es que si no, vale. Vamos a paso 1, eliminar las causas. Principalmente tenemos que evitar sobrealimentación. Si el paciente come mucho o está muy gordo, pues adelgazarle. Lo primero que hay que hacer, principalmente sobre los alimentos hipercalóricos. Otra cosa que hay que evitar, es súper importante este tema, es alimentos a la brasa, barbacoas. Entonces, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que por un lado no solo me aumentan los niveles de radicales libres, sino por otro lado me van a generar cáncer, o sea, tengo 2 problemas en el medio. Vale. Luego, evitar exceso de azúcares y carbohidratos. Yo en la consulta, por norma, 15 días antes de hacer fotona, mis pacientes, nadie puede tomar azúcar. Tengo cumpleaños, háztelo después del cumpleaños. No se hace, tomarlo muy en serio, porque es realmente fuente de radicales libres en el cuerpo, porque genera un estado de inflamación crónica silenciosa en el que se producen muchos radicales libres y hay que manejarlo. Luego, evitar el alcohol, porque el alcohol no solo genera radicales libres, sino también citoquinas inflamatorias, y reducir exposición a los contaminantes. Perfecto. Minimizar la exposición a radiación iónica, rayos X, y aquí tengo una cosa que esto lo encontré reciente, es gas radón. ¿Sabéis qué es gas radón? Mira, todo esto, estas moquetas tienen un pegante y esto suelta un gas, se llama gas radón. Por tanto, en las habitaciones que estamos ahora, todos nos estamos intoxicando por ese gas. Lo utilizan mucho en las construcciones nuevas cuando meten ¿habéis visto el espuma ese que meten para aislar? Pues esto es gas radón. Perfecto. Regular el ejercicio, tanto exceso como el defecto. Hay gente que dice, no, es que doctora, yo hago ejercicio 5 horas al día. No me extraña, pues también hay que regularlo. Nunca más de 60 minutos, tampoco menos de 30 minutos al día. Bien. Las causas internas, desequilibrio, dieta desequilibrada, disbiosis intestinal. En alguna de estas simposios voy a hablar de disbiosis intestinal y os voy a asustar mucho. Sobre crecimiento de levaduras y hongos. Una cosa, tener en cuenta esa parte. Los ginecólogos, sobre todo, ustedes reciben muchas veces infecciones candidiasis crónicas. Por esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un estrés oxidativo constante en el cuerpo. Bien. Paso 2. ¿Cómo lo controlo? Control dietético. Control dietético, vamos a aumentar el consumo de alimentos vegetales antioxidantes para aportar vitaminas y minerales, polifenoles y fitonutrientes. Paciente no entiende que es un polifenol o un fitonutrientes. Paciente entiende que usted le diga, mire, cuando usted vaya a comer, van a poner en el plato muchas cosas de diferentes colores. Que el plato no sea solo de un color.
sino tenga varias, verde, amarillo, rojo, tal. Entonces esto sí que el paciente, el hecho de que, por ejemplo, los frutos rojos pueden ser un buen aliado a la hora de bajar el estrés oxidativo. Bien, luego, las hierbas, las infusiones. Podemos hacer, por ejemplo, ginkgo biloba, jengibre, epigalocatequinas de té verde. 2 infusiones de té verde al día, obligatorio para todos los que vayan a hacer cualquier tratamiento. Es por norma, obligado. Picnogenol, que también hay en semillas de uva, justo lo que tiramos para afuera. Comemos la uva y la semilla la tiramos, y ahí tenemos el picnogenol. Luego, tenemos cardomariano, lo que habíamos hablado, romero. Romero tiene impresionantes efectos sobre la articulación. Cúrcuma. Cúrcuma es la reina de los antioxidantes. Esto inhibe el factor nuclear kappa beta. No tenemos ningún medicamento que haga esto. Todavía no lo han hecho. Factor nuclear kappa beta, cuando ustedes vean que esto está aumentado, hay que echar las manos en la cabeza porque la inflamación silenciosa está en marcha y ahí tenemos unos procesos que ya realmente pararlo cuesta. Bien. Y ahora sí que vamos a hablar de medicina ortomolecular. Cuando realmente no lo podemos manejar la situación ni con la dieta ni eliminando las situaciones que pueden generar estrés oxidativo, entonces sí que recurrimos a medicina ortomolecular. En medicina ortomolecular lo que podemos utilizar principalmente en caso que haya un estrés oxidativo, que ustedes lo puedan ver en la analítica, una ferritina alta, transferrina alta, no, tengo MDA alta en la orina, perfecto, glutatión reducido, más o menos, yo digo las dosis orientativas, 100 miligramos al día, N-acetilcisteína, 200 miligramos al día, ácido alfa-lipoico, 150 miligramos al día, coenzime Q10, 100 miligramos al día, y NADH, 60 miligramos al día. Para concluir, que sepamos que estrés oxidativo es un proceso un poco complejo, pero que lo podemos manejar con simplemente eliminando las causas y mejorando la alimentación, principalmente. Y que no hay nada más fuerte que oxígeno para generar radicales libres, aunque los agrotóxicos, ultravioletas, exposición a los tal, todo esto perfecto, pero el que más produce es el oxígeno, el hecho que toda esta historia se desarrolló cuando salimos de un medio anaeróbico a un medio aeróbico. Ahí se formó toda esta historia. Bien, en condiciones fisiológicas, cada respiración que hacemos, 98% se convierte en ATP, 2% radical libre. Ahora, nosotros podemos manejarnos entre un 2 y un 5% de radical libre. Más allá de 5% de radical libre vamos a tener problemas y allí tenemos que intervenir. Y es eso súper importante que para manejo de estrés oxidativo lo que más podemos hacer es dieta equilibrada y ejercicio regular moderado, no matarnos en gimnasio. Yo no sé, usted lo hace o no, doctor, pero... Medicina ortomolecular, fitoterapia, todos ayudan para que los efectos negativos de estrés oxidativo no lleguen a ningún puerto. Vale, recomiendo ese libro, realmente lo recomiendo a todos, se llama Ultrametabolismo, de Mark Hyman, les va a poder ayudar mucho a entender todos estos procesos. Lo explica de manera muy didáctica, se mete mucho también en la bioquímica, pero una bioquímica dulce, no es que el que nos amarga y que lo queremos, no lo queremos y ya está. Y muchísimas gracias por la atención.